Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Yağmur Yüksel acaba de confesarle a su mejor amiga que ya no puede confiar en Bahar. ¿Qué pasó entre ellos? Te lo contamos todo. La tranquilidad aparente en la vida de la conocida influencer turca Yağmur Yüksel ha sido sacudida por una revelación que ha dejado a todos sus seguidores en shock. En una conversación privada, pero que ahora ha salido a la luz, Yağmur le confesó a su amiga más cercana: "No puedo confiar en Bahar, no después de lo que hizo". Estas palabras han encendido las redes sociales y levantado una ola de especulaciones. Todo comenzó hace apenas unos días cuando Yağmur fue vista saliendo apresuradamente de un café en Nianta, visiblemente alterada. Testigos afirman que la joven hablaba por teléfono, con un tono molesto: "¿Cómo pudo hacerme esto? Pensé que al menos era honesto". Aunque en ese momento no se sabía exactamente a quién se refería, ahora se ha confirmado que hablaba de Bahar, su pareja desde hace más de un año. Según fuentes cercanas a la influencer, Yağmur había comenzado a notar cambios en la actitud de Bahar desde hace semanas. Él ya no era el mismo. Siempre tenía excusas, desaparecía por horas y no contestaba mis mensajes. Empecé a sentir que algo escondía, le confesó a su amiga en una cena reciente. Esta conversación, según se filtró, tuvo lugar en la casa de la amiga, una noche en la que Yağmur buscaba consuelo. Lo que realmente detonó la crisis fue un mensaje anónimo que Yağmur recibió en sus redes sociales. "Abre los ojos, Bahar no es quien tú crees", decía el mensaje, acompañado de una captura de pantalla que mostraba una conversación sospechosa entre Bahar y otra mujer. Me congelé al verlo. Era su número. Su forma de escribir. "Y los emojis que siempre usa conmigo", explicó Yağmur, con la voz entrecortada. Aunque muchos esperaban que Yağmur confrontara directamente a Bahar, ella eligió el silencio por unos días. Quería estar segura antes de decir algo. No quería actuar solo por impulso, mencionó. Sin embargo, la tensión crecía y la necesidad de una conversación se volvió inevitable. Fue entonces cuando decidió hablar con él, cara a cara. Según Yağmur, el encuentro fue todo menos fácil. Él negó todo al principio. Dijo que era una trampa, que lo estaban difamando. Pero cuando le mostré las pruebas, se quedó sin palabras, relató. En ese momento, Yağmur sintió que la confianza, base de toda relación, se había roto para siempre. No puedo construir nada con alguien que me oculta cosas. Ya no es solo una cuestión de amor. Es respeto, es verdad, sentenció. Sus palabras se han viralizado entre sus fans, que la apoyan con mensajes de ánimo. Eres una mujer fuerte, Yağmur. Mereces lo mejor, escribió una seguidora. No estás sola. Muchas hemos pasado por lo mismo, comentó otra usuaria, generando una ola de solidaridad entre mujeres que se sienten identificadas con la historia. En los días siguientes, Yağmur optó por alejarse de las redes sociales. Necesitaba tiempo para mí. Para pensar, para sanar, compartió en una breve historia de Instagram con una imagen de un atardecer en la costa de Sesme. Sin embargo, el silencio no hizo más que aumentar la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre una posible ruptura definitiva con Bahar. Mientras tanto, Bahar también rompió su silencio. En una publicación breve, escribió: "Hay verdades que no se pueden explicar en una sola historia. El tiempo dirá quién fue sincero". Esta ambigüedad solo generó más dudas, y muchos interpretaron sus palabras como una forma de evadir responsabilidades. Algunos de sus seguidores, sin embargo, lo defendieron: "No sabemos toda la historia", comentaron. Pero la mayoría pareció tomar partido por Yağmur. Lo que pocos sabían es que esta situación venía gestándose desde hace meses. Según allegados a la influencer, Yağmur había intentado muchas veces salvar la relación. Ella lo amaba de verdad. Siempre le daba el beneficio de la duda. Pero al final, se cansó de justificar lo injustificable, declaró una fuente cercana. El día en que decidió cerrar ese capítulo,
Yağmur organizó un viaje espontáneo a Capadocia con su amiga de toda la vida, Merve. Allí, entre globos aerostáticos y amaneceres dorados, comenzó a recomponerse. Fue terapéutico. Necesitaba distancia, aire nuevo. Ver el mundo desde arriba me hizo poner todo en perspectiva, dijo más tarde en una entrevista para una revista de lifestyle. Durante ese viaje, Yağmur también decidió escribir. En su diario personal, anotó reflexiones profundas sobre el amor, la confianza y la importancia de no perderse a una misma por aferrarse a alguien. Algunas de esas frases luego fueron compartidas en sus redes, volviéndose virales. El amor no debe doler. El amor no se esconde. El amor no miente. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando publicó una foto en la que se la ve de espaldas, frente a una vista panorámica, con el texto: no se trata de olvidar, sino de aprender. Gracias por enseñarme lo que no quiero volver a vivir. La publicación recibió más de 1.5 millones de likes y más de 70.000 comentarios. Con el paso de los días, Yağmur comenzó a retomar sus actividades. Volvió a colaborar con marcas, a grabar contenido y a interactuar con sus seguidores, pero esta vez con un aire distinto. La veo más fuerte, más auténtica, opinó una fan en un comentario. Y no es para menos, Yağmur decidió utilizar su experiencia para abrir un espacio de diálogo sobre las relaciones tóxicas y la importancia del autocuidado. Lanzó una serie de lives titulados Hablemos sin filtros, donde invitó a psicólogos, coaches de vida y otras influencers para conversar sobre temas como la dependencia emocional, los celos, el gaslighting y la autoestima. La iniciativa fue aplaudida tanto por profesionales como por sus fans, que vieron en Yağmur no solo a una influencer de moda y belleza, sino a una mujer dispuesta a compartir su vulnerabilidad para ayudar a otras. Bar, por su parte, pareció desaparecer del ojo público. Canceló varias apariciones previstas y cerró los comentarios en sus publicaciones. Algunos rumores indicaban que había intentado contactar a Yağmur nuevamente, pero ella ya había tomado una decisión firme: no mirar atrás. En una de sus transmisiones más vistas, Yağmur concluyó con una frase que se quedó grabada en la memoria de todos: no necesito una historia perfecta. Necesito una historia verdadera. Y si eso significa empezar sola, está bien. Porque sola, pero en paz, es mejor que acompañada en la mentira. Su historia ha inspirado a miles de personas, especialmente a mujeres jóvenes que enfrentan relaciones dañinas pero temen dar el paso de salir. Yağmur ha demostrado que se puede renacer después de una traición, que se puede transformar el dolor en fuerza, y que incluso las caídas más duras pueden convertirse en el impulso para volar más alto. Hoy, Yağmur no solo ha recuperado su sonrisa, sino que ha encontrado una nueva misión: empoderar a otros a través de su experiencia. En sus propias palabras: no soy una víctima. Soy una sobreviviente. Y estoy lista para escribir el siguiente capítulo de mi vida. ¿Y tú, qué piensas de todo esto? ¿Crees que Bar merece otra oportunidad o que Yağmur hizo bien en alejarse? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más noticias impactantes del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.